de lluvia, la puta madre. Ya lo dijo él, ya se presentó solo. Señor Mariano Ferrari, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Barreiro? Qué placer, qué lindo. Sí, como siempre. Siempre es lindo venir, darnos una vuelta. Hola Andrés, buenas tardes. Sí, está bueno. Se va, venimos todos los martes, pero Y no es sí, lo mismo. y Este, sí. este es su programa. Bueno, te contaba recién fuera del micrófono que hoy el editorial que metí en el aire, por ahí este programa tiene editoriales, por ahí no es una cosa sistemática, pero hoy se me ocurrió hacer uno que tenía que ver conmigo, de que jamás pensé que iba a estar en este mundo del periodismo deportivo. Autorreferencial, Barreiro. De que me imaginé que me iba a jubilar en la fábrica como se jubiló mi viejo, porque uno pensaba eso en aquella época. Trabajar en el lugar que trabajaba tu papá, jubilarte, eran cosas del momento, ¿no? La vida fue cambiando. Y bueno, y los lindos momentos que he vivido en el periodismo deportivo, pero fui paso por paso, fue el día a día. Uno también en esto tiene que hacer de productor independiente, porque con el periodismo deportivo solo no alcanza, porque sacando 3 o 4 o 5 periodistas que pueda haber que cobran sueldo, el resto se tiene que pagar el sueldo solo, que es difícil venderse uno mismo, aunque algunos se venden, ¿no? Algunos se venden, sí. Sí. Algunos se venden. Bueno, contame un poco lo tuyo, porque cómo nace, vos así, lo tuyo fue distinto, vos estudiaste para esto también. Sí, pero... ¿Pero en qué momento se te ocurrió decir...? No, a ver, fue un poco antes de ir a estudiar, un poco antes. Uno, a ver, si esto lo podemos tomar como válido, ¿no? Uno es un enfermo de la radio, de las transmisiones de fútbol de los sábados con el ascenso de los domingos. Era prender la radio a la 1 del mediodía cuando los partidos se jugaban todos el domingo y a la misma hora. Ferrari, déjame decir algo. Los sábados, cuando se jugaba el fútbol de ascenso, la publicidad de tu negocio, cuando tenías la agencia de Prode, Bueno, ahí eso fue más estaba en adelante. nuestro programa. Bueno, pues eso fue más adelante. Bueno, Yo pero te estaba... hablo de los 8, 9, No, 10 pero no me años. olvido de esa. Sí. No me olvido de esa. Pero eso, bueno, en la época ya uno iba a la cancha, después íbamos a ver a Defensores aquí en Zárate, cuando éramos más chicos no íbamos tanto de visitante, y vivíamos las transmisiones primero de los sábados de Parnizari, y después vibrando con Radio Colonia para saber los resultados en las demás canchas. Uno era un poquito loco ya, casi enfermo de todo esto, pero es cierto, nunca lo hubiera imaginado de terminar siendo periodismo. Y allá por el 91 aparece el querido Juan Carlos Poletti con un emprendimiento, mirá cómo son las cosas, una revista de campana, llamada la revista El Deporte, que quería tener corresponsales en Zárate. Bueno, Juan Carlos, que era un trotamundos, aparece con la idea y me dice: Mariano, ¿te animás? Y bueno, dale. Entonces fui por un año más o menos corresponsal de esa revista, o sea que empecé en la gráfica, Barreiro, en realidad. Claro. Después llegó la época de ir a estudiar, la primera promoción de la escuela de Araujo y Niembro, aquel 93-94, que en ese momento eran 2 años. En el 93 empezó, sí, 93-94, fue la primera camada. Y bueno, y ahí arrancamos con la televisión, después se sumó la radio, nunca más gráfica, pero bueno, pasamos por los 3. Nunca más gráfica, a pesar que te lo ofrecieron. Sí, Cuando arrancó el debate. Sí, tuve ofrecimientos para ir a trabajar en el diario, pero no, en ese momento estaba en otra etapa y no, los números no daban, no cerraban, y por eso lo deseché. Pero fue muy poquito lo de la gráfica, pero bueno, pasamos por los 3 estamentos, Sí, ¿no? sí. Sin tener en cuenta los que después se fueron sumando, ¿no? Los medios digitales, el streaming como hoy, cosa a la que todavía no estamos tan habituados, ¿no? Ahí me sumo a tu lista. Pero ahora no, realmente fue muy lindo aprender, escuchar, estar, la gran enseñanza de aquel shopping deportivo, ¿te acordás? En Omega, programa que conducías vos. Hoy hablé de aquel programa, sí. Al que me invitabas para hablar de básquetbol. Aunque yo ya estaba en el canal, pero hacía los primeros pasos en la radio. Yo soy un bicho de televisión. Claro. Ahí empecé a hacer los primeros pasos en la radio. Después llegó Eduardo Antonio Negro con las transmisiones.
Y Eduardo me decía, y hoy falta campo de juego. ¿Te acordás que antes hacíamos campo de juego en el campo de juego, Sí. ahí al ladito donde salían los jugadores, los defensores, cosa que después se prohibió? Y después venía Eduardo y decía, hoy faltan estudios centrales. Bueno, allá iba Ferrari a hacer estudios centrales. De a poquito comentar, de a poquito relatar, o sea que me hizo hacer un poco de todo y que también fue una enseñanza fantástica porque me gustó muchísimo hacer estudios centrales, me encantaba hacer estudios centrales, me gustó mucho hacer campo de juego, no tanto comentar, y después llegó el relato y ahí dije, no, sí, yo era para esto es lo mío. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero era lo que a mí más me llenaba de satisfacción, ¿no? Relatar. Y bueno, después... Bueno, Tanto fue, básquet como fútbol. tanto básquet como fútbol. Yo, como te decía hoy, soy un bicho de televisión y soy un bicho de básquet. Mm. Porque nací, crecí con el básquet y los primeros pasos en el periodismo los di con el básquet también. Después, bueno, la historia más o menos ya es conocida. Llegó el fútbol, llegó Tablón Celeste. Fueron 10 años fantásticos haciendo ese programa. Y bueno, después apareció la radio también para seguir relatando y despuntando el vicio, ¿no? Ujú. Se nos acabó la televisión. Algunos me dicen, y tiene que volver Tablón Celeste. Yo digo, pues, si no tenemos, ni canal tenemos. Ni canal tenemos. ¿Dónde diablo lo vamos a hacer? Y encima el otro que estaba tampoco está más. El otro que estaba tampoco está Cabletel, mal. hay que decirlo esto, porque es cierto, Cabletel hace 3 meses Y hoy, dejó a aparte, todo el mundo sin programa. aparte hoy Tablón Celeste no sería viable. Porque, ¿qué pasaba? Antes, hasta que empezó el fútbol de TN Deportivo, la gente esperaba ver Tablón Celeste el martes porque no veía los goles de Defensor en ningún lado, salvo cuando jugaba de local y iba a la cancha, pero los goles de visitante tenían que esperar hasta el martes, Claro. que íbamos con Tablón. Después vos lo hiciste en una época en vivo los sábados a la noche, los domingos, pero después se empezó a complicar porque no sabías nunca cuándo jugaba, No. se te complicaba todo. Entonces era Cuando lo hacíamos los sábados a la noche, en el 95% de los casos es porque jugaba el sábado. sí, claro. Después Sí, se sí, empezó sí. a complicar. Después se empezó a Ya encarajinar empezó a todo jugar con los el tema de los días, domingos, claro. después lo metían un lunes, después antes un viernes. Bueno, lío bárbaro. Entonces hoy sería inviable hacer un programa Sí. de eso porque hoy ya al instante estás, es más, ves los partidos por streaming directamente, no tenés que esperar nada para ver un gol de ninguna divisional. Entonces, como vos decís, todo ha ido cambiando, se ha ido modificando, pero bueno, uno sigue siendo un bicho del viejo periodismo, ¿no? Del canal, de la radio, de la magia de la radio. Me encanta relatar por radio, me apasiona. No digo que lo demás no vale, no digo que la inmediatez no tiene seriedad, pero me sigue encantando esto de la magia de la radio, es fantástica. En estos 3 años hemos recorrido el país junto a Defensores y a pesar de haber televisación y la gente te paraba por la calle y dice, estuviste en Jujuy, dijiste tal cosa, qué viaje que se mandaron, uy, estuviste allá, estuviste acá. O sea que todavía se mantiene viva la llama de la radio. Sí. Y eso es fantástico, ¿no? Igualmente, Es fantástico. igualmente, Mariano, creo que, no sé, por lo menos en mi caso, yo me da la sensación, a ver, yo siempre digo, a mí me quedó una deuda que ya lamentablemente no va a poder ser, de haberle preguntado a Pascual Romagnoli si fue casualidad que yo me haya dedicado al periodismo o si yo fui periodista por él. Porque él fue muy bicho conmigo. Él primero me llevó para hablar de bochas. Es que él era bicho. No, claro, él me llevó para hablar de bochas. Yo solamente bochas. Después me tiró un par de caramelitos, de confites, de halagos, ¿viste? Como diciendo, mirá que vos podés hacer otra cosa también, que tenés capacidad, que esto, que lo otro. Entonces me empezó a llevar información para que yo lea. Boxeo, ciclismo, fútbol, colombofilia. Lo que más me gustaba leer era la colombofilia, me encantaba. Qué sé yo, era nuevo, un mundo nuevo para mí. Y después cuando me quise acordar, Mariano, estaba conduciendo Deportema cuando Pascual se iba de vacaciones. Y después me animé ya, a ver, por ser espectador futbolero, de ver tantos partidos de fútbol. Yo me encantaba el boxeo en aquella época. Yo iba a ver las peleas, como dije hoy, de Galíndez, de Monzón, de Bonavena, de Acabalo, de Loche, de Guillotti, de toda esa gente.
el boxeo algo lo manchaba como para comentar un poquito, tampoco para ser especialista. Entonces, bueno, me animé un poco más y me empezó a gustar. Y nunca me voy a olvidar, como lo digo siempre, cuando allá por el año 88, el Flaco Pela y Miguel Perna me fueron a hablar para hacerme socio del Círculo de Periodistas Deportivos Campana Zárate, del cual orgulloso, por supuesto, de serlo. Y ahí es como que me picó el bichito del periodismo y uno fue mirando otras cosas y tratando de aprender otras cosas como para, si el día de mañana te tocaba, bueno, estar preparado. Me tocó siempre digo, por una cuestión de que me quedé sin laburo en la fábrica, porque si no hubiera seguido el periodismo como un hobby. Y creo, y a esto quería llegar, creo que por lo menos para mí, a mí me marcó el canal. A mí me marcó Teledelta. Porque yo en Teledelta terminé haciendo cosas que eran desconocidas, como estar en una sala de edición diciéndole al editor que iba y que no iba, como estar frente a una cámara conduciendo un noticiero deportivo, ser productor de deporte, o sea, sentir que acariciaba toda la ciudad, abrazaba toda la ciudad, porque todo el deporte lo manejaba uno tenía que saber qué había, qué no había, para mandar al periodista. Yo creo que ahí me pareció a mí que progresé bastante, que me hice más periodista y que pude aprender un poquito más, si es que sabía algo hasta el momento. Trabajo que hiciste vos después, porque cuando se va Jorge Barreiro de Teledelta, el que cubre el lugar de Jorge Barreiro es Mariano Ferrari. ¿Y lo estuviste haciendo cuánto tiempo? 2 años, 3 como mínimo. Y 4 también. Y 4 también. Sí. Y, bueno. Y en el canal hicimos de todo. No, en el canal hicimos de todo. Fíjate, a ver, ahora lo puedo decir porque no, los del gremio no se van a enojar. Yo terminé filmando cosas, terminé filmando eventos, porque no había camarógrafo y claro. Me daban la cámara a mí, yo iba. Yo me grababa los archivos, el encargado de la comercialización en ese momento, que era Nelson Ramírez, me entregaba la caja de los VHS grandota, nueva, sin usar. Me dice, hace una cosa, llévatelos vos, porque si dejar un cassette dando vuelta en el canal es como dejar un caramelo arriba de la mesa de luz de un nene. Entonces llévatelos vos y andá grabándolos. Pero ¿qué pasaba? Después me fue achicando la cantidad de cassette que me daba. Entonces yo grababa todo lo que salía, todos los partidos de básquet, yo grababa todo. Pero ¿qué pasa? Después ya al cassette lo tenía que hacer durar más. Entonces aprendí a editar. Entonces los archivos los editaba. Aprendí a editar. Y terminé editando programas que después salieron al aire. Claro. Entonces fíjate vos que si fue un banco de pruebas, aquel querido Teledelta, que uno también ahí hizo de todo. Programas grabados, programas en vivo, editar, agarrar la cámara, salir corriendo, estando en el móvil con Carlito Ferreira, me acuerdo que en ese momento estaba haciendo sus primeras armas. Salíamos a cubrir algunos eventos deportivos y él estaba de guardia, por ahí lo llamaban para hacer un accidente. Yo no participaba de la cobertura del accidente, pero iba con Carlito. No, lo de Teledelta fue fantástico. Escuchar la sirena de los bomberos y salir con el móvil atrás de la autobomba para ir directo al lugar donde estaban ocurriendo los hechos. Lo de Teledelta fue un banco de pruebas espectacular, que no voy a olvidar nunca. Nos estamos dando el lujo con Mariano Ferrari de contar todo esto porque hoy es el Día del Periodista Deportivo, hoy es nuestro día, así que bueno, tomamos licencia, información ya tiramos bastante. A mí cuando me toca hacer el primer noticiero deportivo, yo hacía que estaba en el canal como productor 1 mes y medio. Y a ver, yo entré como productor y resulta que a los 4 o 5 días que estaba en el canal, no me acuerdo quién fue, que si vino Jorge Pinto o Nelson Ramírez, me dice, tenés que hacer una nota. Bueno, tampoco me asustaba hacer una nota, porque yo ya estaba acostumbrado a hacer una nota en la radio, pero para un canal, qué sé yo, ¿viste? Y la tele era otra cosa, claro. Era la primera nota para un canal. Bueno, me acuerdo que se le dice al doctor Martich, a Ricardo Martich, que en ese momento estaba integrando, no sé si era presidente, de una comisión de pádel que había acá en Zárate, y había un torneo importante,
y tenía que preguntarle, hacerle un par de preguntas, pero imagínate de pádel, un deporte que era nuevo y que uno no tenía mucho conocimiento. Bueno, más o menos a fe. Y lo tenía, recordame el nombre, ¿era Tapia? El dueño. El dueño. Digamos, sí, claro. Era Tapia. Julio Tapia. Julio Sí. Tapia. Bueno, estaba Tapia, Dardo Burgueño, no recuerdo quién era la otra persona, creo que era Dorita Hernández, que era la secretaria del canal, Ujú. el camarógrafo, Marcelo Santoro, Martich, el entrevistado, y yo, el periodista. Todo en la oficina de Tapia. O sea, adelante de Tapia la nota. Y sí, porque seguramente era un evento que había que venderlo y... Bueno, eso a los 6, 7 días de estar en el canal. Y al mes de estar en el canal, el lunes yo había preparado todo, porque yo a Rubén Carneiro le dejaba todo preparado, más allá de los cassettes que estaban... Encima que me hace venir lloviendo, ahora me empieza a nombrar acá, Dios mío, mirá si me lo hace a propósito. Sí, No. Sí. Y ahora sigue, dale. Bueno, no Perdón. me nombro más. Yo sé No, que dale, seguí, pobre Rubén, dale. al Sí, conductor que tenía que venir a hacer el programa, Dale. yo le preparaba todo. Sí, a mí también me pasaba lo O mismo. sea, pero además le dejaba, antes de día cada corte, le dejaba anotado a manuscrito 2 o 3 informaciones cortitas, de esa cortita, ¿viste? Que en lugar de sacarla en el video, con el videograph, él las decía en el micrófono. Un lunes me dicen, el noticiero empezaba a las 9, a las 9 menos cuarto me dicen, el fulano no viene, ¿eh? ¿Y qué pasa? Le digo. ¿Y tenés que hacerlo vos? ¿Yo? Sí, vos. Me agarraron entre el Negro Castillo y Carlitos Gozo, me pusieron una corbata, un saco y me plantaron ahí, y ahí salió Barreiro por primera vez. Nada, por eso te digo, ¿aprendías o aprendías? Aprendías. Bueno, yo empecé, además de ser el productor de deportes, estábamos en la producción de La Hora del Básquet. Programa que después se hizo archi famoso, te diría, porque claro, nos dedicamos al básquet de inferiores y todos los pibes estaban desesperados que llegara el lunes a la noche para verse en televisión y los resultados de los infantiles, de lo que hay, algo que nunca se había hecho. Y el programa iba los lunes, que lo conducía Fernando Molinari, en vivo, y se repetía los viernes al mediodía, después de la primera edición de Notidelta. Creo que era a las 2 de la tarde. Yo estaba en una fiesta de la escuela del nene en el Náutico. Y veo que viene el móvil. Digo, mirá, habrán venido a cubrir algo. No, me venían a buscar a mí. Mariano dice, no se grabó, no grabaron el otro día el programa. Lo tenés que venir a hacer. Así que tuve que ir a hacer la repetición del programa del lunes en vivo, porque no lo habían grabado. Así esa fue la primera vez que salí en vivo. Cosas así pasaban. Cosas así, uno estaba ahí para tapar agujeros. Pero aprendía. No sé si aprendimos, pero hicimos de todo a los golpes. Y bueno, recuerdo, vos te acordás que se hacían 2 grandes fiestas por año en Teledelta. La fiesta del aniversario, que no me acuerdo la fecha, y la fiesta de fin de año. En una fiesta de fin de año que, por lo que voy a decir, debe haber sido la última, estábamos en el Náutico Arsenal y promediando la fiesta se para Julio Tapia, el dueño de Teledelta, y dice que, y bueno, ya sabíamos que el canal se había vendido. Entonces Tapia dice, bueno, dice un par de cosas y dice, bueno, vender el canal no fue difícil. Lo difícil fue venderlo con ustedes adentro. me acuerdo siempre de esas palabras. Y bueno, y ahí, qué buen tipo que era. Sí, yo no lo conocí mucho, porque yo recién empezaba, pero sí, tenía siempre muy buenas referencias de él. Creo que nunca hablé mano a mano con él, no alcancé. Sí con Dardo, pero no con él. Y bueno, después se vendió el canal, vino BCC, ¿se acuerda? BCC en ese momento. Bueno, ahí varios nos tuvimos que ir por cuestiones laborales, no podíamos seguir estando. Y bueno, fuimos haciendo el camino. Después uno seguía en el canal porque hacía Tablón Celeste como producción independiente. Después vino Alfredo Casado
y estuve con Alfredo haciendo la crónica deportiva en la edición del noticiero. No, fueron varias cosas realmente muy, pero muy lindas. Tengo el mejor de los recuerdos de aquella época de Teledelta, sobre todo de Jorge Pinto, que fue el que me dio prácticamente todas las oportunidades, de Gustavo Oces, del Rata Chiesa, gente realmente entrañable. Después estuvo Cristian en una época, Chiricola, cuando ya fue canal local, que también nos convocaba para hacer algunas cosas. También seguíamos con Tablón Celeste. No, la verdad que lo del canal fue una época muy, pero muy linda. Sí, yo me acuerdo de un caso de Tapia, de Julio Tapia, porque Miguelito Bonelli estaba con la organización de una pelea de Tatú Martínez. Tatú Martínez le había ganado a Raúl Montesino entre Trelew, le había ganado por nocaut en el último round y ganó el título argentino. Uh-huh. Y la primera defensa la hizo contra un correntino, Chamorro, en el Club Pellegrini. Pero claro, era una pelea por un título argentino, profesional. Se necesitaba un dinero importante para la organización del combate. Entonces vinieron a ver si había una colaboración, o podía haber una colaboración del canal. Pero nos dice Miguel Bonelli, yo no conozco a nadie acá, dice, ustedes no pueden hacer algo, a ver si pueden conseguir algo. ¿A quién les dijo eso? Al Negro Castillo, que lo conocía, y a mí. Entonces, Castillo, que tenía más antigüedad que yo, por supuesto, en el canal, le pregunta a Dorita si podemos charlar con Tapia. Y subimos los dos con Mario. Y le explicamos a nuestra manera que había una pelea por un título argentino, que costaba mucho dinero, que la gente necesitaba la ayuda. ¿Sabés lo que dijo Tapia? Pero o sea, qué sé yo cómo explicamos nosotros, como nos salió lo explicamos. No sé si bien o mal o regular. Pero ¿sabés lo que dijo Tapia de movida sin pensarlo? Dice, bueno, dígale al organizador de que el canal le compra 1000 entradas. Y después el canal las regala. O sea, le compró 1000 entradas y después el canal las regaló a su audiencia, a sus televidentes. Fíjate cómo eran esos tiempos, ¿no? Hoy los medios estarían desesperados, o están desesperados, y lo digo en el buen sentido, de salir a vender publicidad, sí. Conseguir. En ese momento Teledelta era auspiciante. Sí, le compró 1000 entradas de una y bueno, después me acuerdo que se sorteaban en los distintos programas del canal. Claro. Que se regalaban. Fue una cosa... O sea, no solamente les dio la plata de las entradas, sino que después le hizo publicidad durante el tiempo que estuvo regalando las entradas. Cosa que la gente se enterara del festival y que encima vaya más gente. Sí, y yo digo lo audaz que era uno y ponerle entre comillas caradura que era uno, que ir a hablar al jefe del canal, al dueño del canal, y no tener nada que ver con la organización. Fuimos a hablar en representación... Sí. Porque Miguel dice, no, vayan ustedes, hablen ustedes, es como que dijimos, pero vení vos así. Y bueno, fuimos con Castillo y cuando le dijimos a Bonelli que el canal le compraba 1000 entradas, bueno, no, nos quería hacer un monumento. Una pelea que finalmente Montesino la terminó ganando, Tatú Martínez la terminó ganando por descalificación de Chamorro, un fallo muy discutido. Recuerdo que yo la relaté para Omega Ferrari, esa pelea, la relaté, un caradura total yo, relatando boxeo. Yo relaté una carrera de paloma. Así que ¿cómo no va a relatar usted boxeo? Otro Vigarela, otro degenerado más. Qué bárbaro. Qué hijo de puta, una carrera de paloma. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece bien? Y vamos, dale. ¿No tiene problemas? No. Bueno, pausa, ya volvemos, dale. Y un temita,